Sergio, ¿qué piensas? Dos comentarios adicionales, además de lo que ya han dicho Denise y Lorenzo. El primero, viéndolo en perspectiva, una de las áreas en donde el gobierno mexicano sí cambió es en la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Si uno compara lo que pasaba en los 70s y 80s, en los cuales la única protección era retórica, discursos, en la actualidad, y gracias a un gran esfuerzo, se han creado una red de consulados de protección, y además ha prosperado el Instituto de Mexicanos en el Exterior, que significa un esfuerzo de organización de los mexicanos en aquel país bien notable. De hecho, para mí el discurso bélico de Felipe Calderón no es solo porque esté incorporando una terminología militar, que lo hace, sino porque se está realizando en México la reunión del Instituto Mexicanos en el Exterior. Por tanto, está lanzando ya un mensaje hacia esas comunidades, sobre todo las organizadas, en donde Marcelo también le está yendo a competirle en ese territorio. Y aquí la primera consideración con este marco es si esta comunidad de mexicanos en Estados Unidos tendrá capacidad de reacción suficiente para complementar al ejército de abogados, porque eso sí lo creo posible, que contraten a abogados particulares de las redes de abogados progresistas para defender a los mexicanos discriminados en Arizona. En ese sentido, lo que me provoca el caso, además de repudio para el racismo creciente en Estados Unidos, es ver si en Estados Unidos nuestros paisanos tienen la capacidad para resistirse a políticas que los están afectando. Y en segundo lugar, y derivado, y eso es un poco más de largo plazo, pero igualmente importante, dada la integración silenciosa que se está dando entre comunidades de todo tipo, entre México y Estados Unidos, si esa capacidad de resistencia, de enfrentamiento, se filtrará de alguna manera a las comunidades de origen, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco. Es decir, no quisiera quedarme solamente en el incidente, en el hecho que vaya, quién sabe cómo terminará, sino en las consecuencias de mediano y largo plazo, porque no hay que olvidar que se está reconfigurando la naturaleza de la frontera a pasos agigantados por la violencia, y en ese sentido esta integración silenciosa va a ser un aspecto que debemos monitorear, porque va a tener importancia. Bueno, regresamos en esta conversación. En el corte seguíamos conversando sobre este tema de la ley en Arizona. Y bueno, un punto aquí tiene que ver también con la condición política que se le presenta a Felipe Calderón. Hay que decirlo también de conveniencia, porque hay una carga muy pesada ya, demasiado pesada ya en el país, sobre el tema de la delincuencia organizada, el costo altísimo de muertos y de heridos y desaparecidos, los 22,000 en la lista, y acontecimientos tan graves como los que vimos este fin de semana. Hemos visto de todo, decapitados, ejecutados, pero yo no sé qué piensen, pero hay dos escenas que a mí me han impactado mucho del fin de semana para acá, del viernes para acá. Una, el vehículo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. ¡Qué manera de agredir a una autoridad! Todo el fin de semana fueron agresiones directas a autoridades en diferentes puntos. En el caso de Michoacán, pues evidentemente querían ejecutar a la Secretaría de Seguridad Pública, y vimos más de 2,000 impactos en el mismo objetivo. Vimos también de viernes para acá lo ocurrido en Ciudad Juárez, que es un acribillamiento artero a policías federales. Apenas a unos días de que se terminó de anunciar que el ejército se desplaza, se reemplaza, se reubica. Yo ya no sé qué palabra utilizar para hablar de lo que pasa en Ciudad Juárez y el cambio de las estrategias, pero acabamos de ver cómo se envía 5,000 policías federales para sustituir a los 3,000, si no me equivoco, del ejército, y patrullar las calles.
Y a las primeras de cambio vemos cómo se ejecuta a 6 policías federales y una municipal. Esta escena que yo he comentado en esta semana que estremece de las 2 mujeres policías, una con pistola en mano, otra con el radio, abrazadas, estremecidas por lo que acaba de ocurrir. Bueno, eso está ahí, junto con la ley de Arizona. Hablemos de fronteras, hablemos de realidades también y de qué tipo de información está alimentando un momento como el que vive Estados Unidos, que hace posible que una ley que es inaceptable para una democracia como la estadounidense haya sido aprobada y firmada por una gobernadora. Denise, ¿qué piensas? Mira, Carmen, yo creo que hay que centrar la atención en donde debería estar, que es en el asunto de las armas. Tú mencionabas los casos de Michoacán y otros, y la realidad es que Estados Unidos está armando a la violencia, al crimen organizado, a los narcotraficantes en México. Recuerdo el año pasado cuando comparecí en el subcomité de asuntos judiciales del Senado estadounidense, y a mi lado, compareciendo, estaba Terry Goddard, el procurador precisamente del estado de Arizona, que yo lo percibo como un amigo de México, es alguien sensible a las preocupaciones bilaterales, y jamás se me olvidará, Carmen, que dijo: no estamos ganando esta guerra. Y habló de la forma en la cual la violencia en México comienza a afectar ya el estado de Arizona, uno de los temas que impulsó a la gobernadora a promover esta ley, pero fue muy enfático en señalar la corresponsabilidad de Estados Unidos en el aumento de la compra y el tráfico de armas a lo largo de la frontera. Según un estudio del Instituto Brookings, creo que son 2,000 armas estadounidenses las que cruzan la frontera todos los días. Hay una actitud muy permisiva hoy en Arizona sobre la compra de armas. Casi cualquiera puede ir a una famosa, se llaman gun fairs, feria de armas, y comprar una AK-47. Y les recuerdo además que este fue un tema que tocó Bill Clinton ahora en Acapulco en la Asociación de la Banca. Dijo que había que resucitar la prohibición de la compra de armas de alto calibre en Estados Unidos, una prohibición que él luchó mucho por instrumentar en su propio gobierno, y que el gobierno de Bush dejó que expirara esa prohibición. Me parece que esa debería ser la exigencia que el gobierno de Felipe Calderón tendría que hacerle a Estados Unidos cotidianamente, Carmen.